Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Último programa de este año. Tenemos mucha información para revisar en materia económica. Vamos a hablar, a profundizar del tema, la discusión que se reactiva en torno a pensiones, pero también durante la semana tuvimos una noticia que tiene mucho que ver con lo que hemos conversado y ha sido el principal dolor de cabeza de los chilenos durante los últimos 2 años. Hablamos del costo de la vida. ¿Por qué? Porque el IPC actualizó la canasta del IPC. Lo hace cada 5 años. Muchos productos salieron, muchos productos entraron. Pasamos a revisar la primera gráfica para entender el trabajo que realizó el INE y que lo presentó durante la semana. Esto ocurre, como lo decíamos, estos cambios en la canasta del IPC ocurren cada 5 años. Vamos con la segunda parte. Este trabajo se hace a razón de la encuesta de presupuestos familiares en que se consultó a 15.000 hogares entre octubre del 2021 y septiembre del 2022. Ahí se sacan los insumos, los elementos principales para hacer estos cambios en la canasta. Vamos con la segunda gráfica que hemos preparado. ¿Por qué? Porque la cantidad de productos ha ido decayendo durante los últimos años, los productos que comprende esta canasta del IPC. El 2009 eran 368, ya el 2013 eran 321. El 2018 cae a 303 y en esta última actualización 283. ¿Cuáles fueron los productos que se sumaron? ¿Cuáles fueron los productos que salieron? ¿Qué productos ahora también tienen mayor importancia? ¿Cuáles tienen menor importancia? Lo vemos en la nota de José Ignacio Tenas. Si el Instituto Nacional de Estadísticas tuviera un grupo de WhatsApp, le estaría dando la bienvenida a los nuevos productos que a contar de ahora estarán en la canasta 2023 del IPC, una que cada 5 años se va actualizando e incorporando bienes y servicios que se consumen en nuestro país. Es parte de la evolución de nuestra cultura, digamos. Son gastos importantes que uno también, y que bueno que se pongan en la canasta. La idea es que siempre sigamos actualizándonos porque las cosas nunca se quedan estacionarias. Es totalmente normal. Para estos tiempos hay que modernizar muchas cosas. Un trabajo de meses del INE que tiene como objetivo capturar de la mejor manera una canasta representativa. La de ahora pasará de 303 productos a 283 y un total de 13 divisiones en donde se incorpora la de seguros y servicios financieros. Esta canasta tiene mucha implicancia para la economía nuestra. Es un intento por acercarse al costo de la vida. Del valor de esta canasta se construye lo que se conoce la inflación. Aunque claro, así como algunos ingresan, otros lo dejan. Sí, la nostalgia se hace presente y varios productos dicen adiós. Uno de ellos es el servicio de fotocopias, una labor cada vez menos utilizada. Así lo reconoce César, quien aún ofrece esta opción. Antes todo era impresión, era fotocopia, ibas a un trámite de fotocopia, ibas a sacar un carnet de fotocopia, o sea, todo. Ahora por correo se envía toda la documentación. Porque ya las personas casi no usan este servicio. Es limitado el servicio ahora de fotocopiado. Pero hay un servicio en particular que se despide y que está dentro de lo que más lamentan los chilenos. Era muy importante también y necesario porque tenía ahí al alcance el teléfono para poder comunicarte en todo Chile. Yo tenía el que tenía como un circulito y uno le daba vuelta. Nostálgico. Tiene un aparato así que ya no existe. Incluso hay algunos que ya son para reliquia. Los recuerdos abundan cuando se trata del teléfono fijo, uno de los primeros formatos de comunicación en Chile y que desde ahora la canasta del INE no lo volverá a contemplar. Debería ser así. Yo creo que la mayoría de la gente hoy día tiene celular. Una nostalgia, sí. Capaz que vuelvan como los vinilos. Yo creo que ya quedó obsoleto hace rato, sí, ya la gente, nadie utiliza un teléfono fijo. Entradas y salidas de productos que en el tiempo han cambiado y bastante. Desde el año 1928 que existe esta medición, con una canasta que comenzó con 42 productos que incorporaba cigarros, pasaje de tranvía y un poncho. Con el tiempo se ha ido actualizando, incorporando incluso Spotify y Netflix en la medición anterior. Ahora es el turno de 16 productos que dicen presente y 15 adiós. Esta nueva canasta de bienes y servicios entra en vigencia en la variación de enero del próximo año 2024, que va a ser publicada por nuestra institución el 8 de febrero del próximo año 2024. Una nueva metodología que es clave para nuestra economía, con productos que van y vienen en el consumo de nuestro país.
Ya, eso con la canasta del IPC, que se actualiza, que tiene menos productos, unos entran, otros salen. Vamos, como lo decíamos en el enunciado del programa, a profundizar esta edición de Mirada Económica en un tema que se ha vuelto casi rutinario, ha ocupado por lo menos la mitad de los programas durante este año. Estamos hablando del tema de pensiones, el proyecto de reforma de pensiones que reimpulsa el gobierno después del plebiscito con algunos cambios que propone, indicaciones que ya ingresaron al Congreso. Hay respuestas desde la oposición, algunos están más dispuestos a dialogar que otros. Para profundizar en este tema estamos con el profesor Hugo Cifuentes, profesor de Derecho de Seguridad Social de la Universidad Católica, un amigo que es la Casa Mirada Económica. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Y hablar de pensiones es un tema importante hoy día. Hugo, a ver, ¿cómo ve usted de primera la propuesta del gobierno, este 3-2-1, que es distinto a la propuesta original del gobierno, que era todo de alguna manera a elementos más solidarios, para algunos derechamente un sistema de reparto? Cada uno tiene su posición, pero sí. ¿cómo ve esta propuesta del gobierno? ¿Usted le hace sentido este 3-2-1 para muchos como primer avance hacia lograr un acuerdo? Es decir, todo lo que posibilite un acuerdo es bueno. A mí me tocó participar en las mesas técnicas y la verdad que las posiciones eran bien encontradas y el gobierno, por lo que yo veo, acoge eso y hace una modificación, una propuesta que, como yo le he escuchado a la autoridad y a la ministra, es una propuesta. Bueno, sabemos que es una propuesta porque es un proyecto de ley, pero quieren decir que están disponibles para seguir conversando y a lo mejor el 3... La pregunta con el 3 tiene que ver con las cuestiones centrales de una reforma de pensiones hoy día en Chile. Primero, ¿cómo mejoramos las pensiones de los actuales mal pensionados? Segundo, ¿cómo definimos un proyecto pensional de futura pensión para las generaciones que están trabajando? Y tercero, ¿cómo resolvemos el problema de una alta informalidad que no se incorpora a cotizar, especialmente en el ámbito de la mujer? O sea, claramente tenemos un mercado laboral hace mucho tiempo que no conversa con el sistema de pensiones. Exacto. Entonces, ¿cómo lo hacemos que se incorpore al mercado laboral? Hay que establecer estímulos. Y a mí me parece que este 1% destinado a mejorar la situación de la mujer por las diferencias de edades, por la expectativa de vida y por la sala cuna, es un tema interesante de observar. ¿Te hace sentido? ¿Por qué te lo pregunto, Hugo? Porque, sobre todo, el otro día conversaba con David Bravo, con otros expertos que trabajaron en diferentes comisiones. No te voy a citar a políticos, te voy a citar a técnicos, que es lo importante, tener una discusión menos política, que al final ahí las posiciones se tienden a ir menos al extremo. Decía, ¿por qué mezclar algo como la reforma, como el tema de la sala cuna, que puede avanzar en paralelo, mezclarlo con un tema como pensiones? Y decían, no me hace sentido. Bueno, a ver, por eso que yo hacía la distinción entre mejorar las pensiones actuales, el camino hacia el futuro y cómo resolvemos el problema de empleabilidad. Es cierto que es un debate no resuelto técnicamente ni doctrinariamente, y no quiero entrar en mucha profundidad en eso, que la sala cuna se mueve entre seguridad social y derecho del trabajo. Los especialistas tienden aquí a generar una duda. Está como una zona gris. Claro, y sería, como dicen los abogados, si me perdonan, es una cosa sui generis. Pero el punto es si resuelve o no lo que se quiere alcanzar. Por consiguiente, necesitamos a la cuna. A la cuna universal. Claro. Eso de todas maneras. Y para eso... que la mata a las mujeres, sobre todo. Claro, y oye, también los hombres. Si esto hay que ir haciéndolo más universal. Y por otro lado, ¿de dónde provienen los recursos para la sala cuna? Había un proyecto que se desarrolló, creo, en el gobierno del presidente Piñera. Sí, que destinaba el 0,1% y que lo pagaba el empleador. Y sacaba plata del seguro de cesantía. Por suerte que no se sacó, porque esas plata pudieron servir para atender el problema de desempleo durante la pandemia. No hay que ir a vestir un santo para vestir otro. Exactamente. Entonces, acá, claro, ¿estamos desvistiendo el 6% de pensiones? Bueno, si es necesario hay que distinguirlo, pero hay que financiar la sala cuna. ¿Ya a usted no le hace ruido mezclar las dos cosas en un mismo proyecto? Me hace ruido el que la sala cuna no exista y segundo, de que la forma de financiarlo hay que precisar de que es una parte del 6% que no va a ir a pensiones. O sea,
a pensiones va a ir 6 menos lo que se necesite para esa laguna. Se tendrá que reordenar en la denominación. Sí, Hugo, tú mencionabas al comienzo, participaste de las mesas técnicas. ¿Esa conversación en la mesa técnica es muy distinta a la que tú ves en el mundo político? Lo que pasa es que hay tanta diferencia, hay tanta sí, ideología, hay tanta polarización en la discusión. ¿Había mucho en esa discusión técnica? Había bastante de eso, pero también había fundamentos técnicos. ¿Y más posición a llegar a acuerdo? Disposición a llegar a acuerdos, sí, pero acuérdese que en estas mesas técnicas también hubo algunos grupos que se retiraron, que después volvieron. Pero en fin, lo importante, entiendo yo, que el Ministerio lo que buscaba era recoger las distintas posiciones y ver qué capacidad había entre los técnicos de opinar sobre ellas para que después el Ejecutivo mande estas indicaciones, que tenemos que estudiarla con mucho cuidado todavía. Claro. Porque esto tiene mucho que hacer, porque estamos centrados en el 6% en esta conversación. Por ejemplo, dentro de las indicaciones se suma un elemento que siempre ha sido polémico. Por ejemplo, esto de un autopréstamo de 1 millón de pesos. Yo no estoy de acuerdo con eso. A eso quiero ir, porque para muchos esa es una ventanita, es una señal por tener ciertos votos políticos. Ya sabemos el efecto que hubo de los retiros. Esto no es de la misma magnitud, pero sabemos que también ese autopréstamo se puede modificar. O sea, puede ser una ventanita que se transforme en un ventanal. Los dineros para pensiones son de pensiones. Y por eso que ese ruido que hay sobre la sala cuna, yo lo entiendo también en esa línea. No usemos recursos de pensiones en cosas distintas. Entonces, separemos del 6 lo que efectivamente va a ir a pensiones, de la manera que se acuerde cómo se va a distribuir, de lo que necesitamos para esa lacuna. ¿Y en el caso del autopréstamo? No, el autopréstamo... ¿A usted no le hace sentido? No, yo creo que eso es un... mire, en las antiguas cajas de previsión había préstamos, pero no se pagaban. Y uno pagaba al final, o sea, uno pagaba con una pensión menor. Por supuesto. Acuérdense que en estos de los retiros, en el primero, no sé si el primero o el segundo, se autorizaba que las personas fueran devolviendo. El segundo. En el segundo. Y devolvió el 0,1%. ¿Te fijas? Sí, las cotizaciones son obligatorias. Por eso es obligatoria. Obligatorias. No son impuestos, porque muchos queridos economistas, amigos, hablan del impuesto, también colegas, del impuesto no. Porque si fueran impuestos tendrían que ir a fondos generales. Esto es una exacción fiscal para financiar pensiones, o salaguna, o salud. Profesor Cifuentes, a ver, dentro de las posturas, sobre todo de la oposición, ellos han argumentado que desde que comienza a regir la PGU, esto es en enero del año pasado, lleva casi 2 años la PGU, en las postrimerías del gobierno del presidente Piñera, ahí está financiado el rol solidario. Tiene que ser mediante impuestos. Dicen, con la PGU andando y al 6% no se justifica que nada vaya a solidaridad. Tiene que ir el 6% al bolsillo de las personas, a la cuenta individual. Ya. ¿Usted le hace sentido ese argumento? Sí, yo no estoy de acuerdo en que la PGU primero que sea universal. Ya. Y tampoco estoy de acuerdo en que esa tenga un monto tan elevado que sobrepase el nivel de carencia. Debe ser la base. Todavía no llega a la línea de la pobreza. Bueno, cuando llegue a la línea de pobreza ahí hay que parar. Ya. ¿Por qué? Porque si no no incentiva la contratación. A la cotización. Y por tanto entrar a trabajar, porque yo puedo decir a una persona que dice, bueno, si igual a mí a los 65 años me van a dar 250.000 pesos en pesos de hoy, yo me la arreglo con eso y no cotizo más, me quedo en el mercado informal. Entonces, la pensión básica, la PGU, es para que todos tengamos un mínimo que nos permita sostenernos. ¿Para usted hoy día es demasiado universal esa PGU? ¿Llega al 90% de la población? No, yo creo que no hay que pasar de ahí. ¿No hay qué? No hay que pasar de ahí. Llegar a ese 90% y no más. Exacto. ¿Y se cumple ese rol solidario con la PGU? Yo creo que sí, pues piense usted que en Chile más del 90% de los adultos mayores tienen pensión gracias a la PGU. Se lo pregunto porque es el argumento de la derecha para decir del 6% tiene que ir toda la cuenta individual porque con la PGU ya está financiado. No, pero es que ocurre que hay un punto. ¿Cómo mejoramos las pensiones mal financiadas? ¿Con qué? Va a poder crear una PGU, entonces usted va a estar aumentando la PGU todos los años. La PGU es lo mínimo. Si nosotros queremos mejorar las pensiones de los actualmente mal pensionados, tenemos 2 posibilidades. Una, impuestos dirigidos a ese fin. Focalizado.
focalizado. Cosa que es mala señal porque usted va creando la expectativa de que después se crearán otros impuestos para ese fin. Y va desincentiva el necesario deber de cotizar. Nosotros tenemos que esforzarnos en entender de que la cotización es la fuente de financiamiento y tenemos que avanzar en un sistema que sea mixto. ¿Qué se entiende por mixto? Porque ahí está también una discusión ideológica. Para algunos mixto es PGU y lo que cada uno pone como desde el trabajo. Para otros mixto son 3 patitas, que es con parte del porcentaje, lo que yo pongo y también, por ejemplo, desde impuestos. ¿Usted cómo ve la solidaridad? Son 3 pilares. 3, no 2. Son 3. Ya. Mire, el primero es la pensión básica solidaria. El tercero es el ahorro voluntario. Ya. Y en el medio está el pilar contributivo. Ese pilar contributivo, administrado hoy día por las administradoras de fondos de pensiones, debe tener un componente de cotización individual y de cotización del empleador. Eso lo hace mixto. Y además tiene que ser mixta la gestión y la inversión. Aquí el Estado no se puede restar. Porque si nosotros hablamos de un Estado social y democrático de derecho, que es lo que todo el mundo aspira, y no quiero volver con esto al debate constitucional por ningún motivo, sino que simplemente si esa es nuestra aspiración, bueno, observemos. Pero el Estado debe gestionar parte de esos fondos. ¿Cómo los gestiona? Porque también puede haber, no sé, que gestione en ciertos instrumentos que uno puede decir aquí puede haber ciertos temas de intereses también de parte del Estado. No, pero mire, en la propuesta, desde el inicio han hecho unos cambios ahí en las indicaciones, pero se crea una entidad que hace el soporte, que se entiende con el afiliado. Eso se quiere licitar. La parte administrativa. La parte administrativa. Y que esa tiene sus costos. Y eso se quiere licitar, así como se licita el seguro de cesantía. Ya. Una entidad privada. Y después hay inversores, tantos inversores como quieran existir en el mercado. Y las personas eligen cuál inversor. Como nunca elegimos, porque eso es la realidad, o digamos, pocos eligen, lo que se van a hacer, se harían licitaciones. Y la persona puede decidir irse con ese inversor o cambiarse. O sea, ¿cómo hacemos jugar? Libertad de opción, de elegir con quién yo invierto, con la necesaria seguridad que el Estado tiene que darnos de que esas inversiones son correctas. No solo fiscalizando, sino que a lo mejor también existiendo un inversor público. Profesor Hugo Cifuentes, vamos a ir a la pausa, que es Mirada Económica en las 24 horas. Seguimos conversando a la vuelta de comerciales sobre pensiones, un tema más de actualidad que nunca. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando aquí en el estudio con el profesor de Derecho de Seguridad Social de la Universidad Católica, Hugo Cifuentes. Profesor, el otro día conversando en este mismo estudio con David Bravo, él nos decía, que encabezó la Comisión Bravo, que él veía con toda seguridad que en el gobierno del presidente Boric, lamentablemente, él veía más probable que no saliera esta reforma que saliera. Porque el segundo año de gobierno es clave para que esto avance. Porque después, el tercero tenemos elecciones, el cuarto ni hablar la cantidad de elecciones, se contaminan todas las discusiones y temas como este, que en este un año, entre comillas, más tranquilo, era clave que avanzara en el segundo año. No hemos avanzado o muy poco. ¿Usted ve ese peligro también presente que este gobierno lamentablemente termine sin la reforma más importante que se autoimpuso el presidente Boric? Bueno, esta ha sido la propuesta de reforma de varios gobiernos. Sí. Partió la presidenta Bachelet en 2017, Piñera 2021-22. Llega Piñera, saca la propuesta de la presidenta Bachelet, propone la propia y ahora llega el presidente Boric y el 7 de noviembre, creo, del año pasado presenta Buena memoria. la propia. Es que, mire, el día lo tiene claro, el 7 de noviembre. Por eso. Pero no sé si es seguro. Puede ser el 7. No, si fue el 7, se hará algo sí, ya. Pero lo que yo le decía, entonces, ¿se corre ese peligro? Por supuesto, siempre hay ese riesgo. Lo que pasa es que lo que uno tiene que pedir a los sectores políticos es que, y como lo han dicho ellos mismos, yo lo escucho con mucha atención, de que hay que ponerse de acuerdo. Ya, pero todos dicen y como que nadie cumple. Por eso entonces vamos viendo cómo cedemos. Si esto es, a ver, ¿queremos partir de nuevo discutiendo o en otro gobierno una reforma de pensiones? Es decir,
Aquí, pues, oiga, esto era uno de los temas del estallido social. Pero, profesor, tuvimos la Comisión Marcial 2006, Sí. Comisión Bravo 2015, Exacto. los 3 proyectos que usted mencionaba, Sí. Movimiento No Más AFP, el tema de pensiones ha sido relevado por todas las candidaturas, por todos los presidentes, y seguimos casi 20 años. ¿Cuántas veces hemos conversado este tema? Mire, la Uno reforma- siente que sigue en el mismo punto, como el Día de la Marmota. Mire, la reforma que creó el Pilar Solidario, 2008. el 2008, se acordó en enero de ese año. A propósito de un acuerdo que se adoptó en el Congreso, en que las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en lo que podían hacer. Más que lo que querían. Es que nunca va a ser lo que yo quiero. Es que ese es el problema ahora. No, pues si nunca va a ser lo que uno quiere. Porque yo tengo que ponerme de acuerdo con otro. La importancia de un sistema de pensiones, ya se fija lo radical que es, 10 años discutiendo esto. ¿Para qué? Para lograr una reforma. Fíjese cuántas personas están esperando pensión. Hay algunos que hablan de separar, de hacer división Sí, en... de avanzar con lo que se esté de acuerdo Claro. y no avanzar con lo que se esté de acuerdo. El Pero problema es que ¿qué? lo que no se esté de acuerdo es el aumento de la cotización. Po. Claro, el destino más bien. Sí. El destino. Bueno, el 6%, El claro, lo subimos, 6%. pero ¿dónde va esa plata? Claro, y entonces la pregunta siguiente es ya. Usted me dice ya no hagamos nada. ¿Y cómo mejoramos las pensiones de los actuales pensionados? ¿De dónde sacamos la plata? Porque tendría que ser Hacienda que dijera ya vamos a un impuesto y que nuestros representantes en el Congreso estuvieran de acuerdo con eso. Yo creo que es el momento de que, mire, déjeme decir esto. Se dice mucho que los sistemas de reparto están en crisis. Sí, viven una crisis. Y se dice mucho de que avanzan a capitalización. Lo que es cierto es que los países que hay reparto, pensemos en la Unión Europea, ellos asumen que su sistema público no lo terminarán, que fomentarán en paralelo programas de capitalización a nivel de las empresas. Hacer una transición hacia... A que eso sea el complemento de la pensión y no, digamos, desechar sus sistemas O sea, actuales. ni blanco ni negro. Exacto. Callejón del medio. Busquemos un camino en que capitalización con reparto, con la forma en que adquiera, puedan convivir para que, primero, se mejoren las pensiones actuales, se defina cómo se financiarán las futuras y resolvamos el problema de la diferencia que hay que castiga a la mujer en el sistema actual. Y tercero, enfrentemos un tema de legitimidad. Hay un problema de legitimidad. Nosotros lo vimos en la Comisión Bravo. Las personas no están necesariamente contentas con la forma en que se gestiona el sistema. Otra cosa es que las personas digan que lo que está ahí es propio. Claro. Eso, Ahí muchas veces con ahí- lo que la plata es mía se lleva el argumento hacia otros rincones. Exactamente. Entonces, sabemos que a la hora de los cubos, si me permite, las personas van a estar en que quieren su dinero, pero también quieren que haya... Las personas quieren mejores pensiones y que se las administren bien y no que haya una aparente o una gestión de recursos. Y que también parte de esa pensión tenga que ver con lo que yo hago, con mi trabajo, que Claro. también dependa de mí. Oiga, hay tantas cosas que resolver. Por ejemplo, las lagunas de cotizaciones. Las personas que están cesantes, debe el seguro de cesantía apoyarlos con las cotizaciones. Eso está en todos los proyectos y no lo aprobamos. Entonces, claro, dividir el proyecto, ¿para qué? Porque, o sea, seguir arrastrando. Fíjese, lo que se quiere ahí es arrastrar el problema de fondo al próximo gobierno. Y el próximo gobierno podrá. Porque O sea, si quizás va a tener traemos- una oposición, o sea, Claro, vemos que o sea, las oposiciones son duras con uno y otro gobierno, a los Claro, mismos colores. el péndulo, ¿no? Y estamos estancados. Quedamos igual. Entonces, sentémonos y hagámoslo de una vez. ¿Usted ve disposición a dialogar? Porque aquí hay algo que perder. Aquí, como decía usted antes, aquí todos tenemos algo que perder. Nadie va a Exacto. salir con lo que ellos con lo que tú quieres. Exacto. Pero aquí uno ve que por lo menos en la práctica muchos no están dispuestos a ceder. Pero yo he escuchado estos últimos días cierto... El gobierno, RN, algunos sectores de sí. oposición y parte del gobierno. Exactamente. Y hay que ver qué dicen, cómo se construyen las mayorías parlamentarias. Esa es una tarea más bien de los partidos políticos y del gobierno, cómo construyen mayoría, porque ese es el debate legislativo, ¿no? Esa es la política, el arte de la política es cómo
logramos negociar para que se obtenga un acuerdo en que a mí lo único que me parece que es estrictamente necesario es avanzar a un sistema mixto, donde haya espacio para que tengamos recursos para financiar las malas pensiones actuales. Y que la PGU no lo soluciona todo, como usted decía al principio, que incluso puede llevar a desincentivar la cotización. La PGU es un gran avance. Sí. Es un tremendo avance. Pero no es, partió con la fórmula. Claro, partió con la pensión básica solidaria. Se cerró con la PGU, pero no convirtamos la PGU en el sistema de pensiones chileno, porque si ese fuera el fin, bueno, definámonos, solo pensiones con recursos fiscales. Ese sí que sería un cambio. Buena discusión. Profesor Hugo Cifuentes, como siempre, un placer, un honor tenerlo aquí en Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Muchas gracias. Que tenga una feliz fiesta y un tremendo 2024. Y ánimo para llegar a acuerdo con la reforma de pensiones. Ojalá así sea. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía aquí en Canal 24 Horas. Nos vemos en la próxima edición de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica